Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Dios les bendiga a todas en este día. Estamos muy contentas de poder transmitir desde la bonita de Pérez Celedón un nuevo programa del tiempo de Dios, Mujeres con Propósito. Estamos muy contentas de poder llevar ahí donde usted está en su casita una transmisión de un testimonio de una mujer que quizá está en el anonimato, pero que Dios ha hecho cosas maravillosas y yo sé que muchas de esas mujeres están ahí en diferentes lugares. Saludamos a todas ustedes desde la zona sur y todos los lugares donde nos están viendo, porque hay mujeres que Dios tiene cosas grandes con cada una, propósitos, y el Señor quiere también que testifiquemos de este tipo de milagros que Dios ha hecho en la vida de cada una. Y para iniciar, quiero leer la palabra del Señor, y hay un pasaje que está muy lindo en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, y dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea Dios por su palabra. Hoy tenemos con nosotros a la hermana María Dilia Valverde. Ella es miembro de la Iglesia de la Bonita de Pérez Celedón y es un gusto poderla tener aquí con un testimonio maravilloso de cosas ocultas que Dios le mostró a la hermana, que yo sé que les va a gustar y ahí donde ustedes están se van a sentir identificadas. Y quiero saludar a la hermana María Dilia porque es un gusto tenerla con nosotros. Gloria a Dios, amén, hermana. Gracias por esta bendición tan grande, porque es una bendición que estar en este lugar. Quiero saludar a mis pastores, a mi hermano Fabián y a Seidi y a toda la congregación a la cual siempre he estado desde que el Señor tuvo misericordia de mí. Aquí he estado en esta iglesia de la Bonita, gracias al Señor. Para nosotros también, hermana Dilia, es de mucho gozo. Usted es una hermana muy querida de la congregación y quizá vemos hermanas en las confraternidades, vemos hermanas en las convenciones y quizá no las conocemos solo de vista, pero que son hermanas que Dios ha hecho cosas tan grandes y maravillosas que nadie conoce. Por eso este programa, para que usted ahí donde está diga: mira, yo conozco a esta hermana, yo la he visto en una confraternidad, yo la he visto en una convención y hoy queremos conocer la vida de la hermana Adilia, una hermana muy amada. Hermana Adilia, cuéntenos dónde naciste, dónde nació Adilia. Gloria a Dios, hermana. Yo nací en Pérez Celedón, en San Isidro del General. Ahí nací. Gracias a Dios. Soy hija de Juan Alberto Valverde Núñez y Caridad Arguedas Elizondo. Gracias a Dios, ahí fueron mis padres, lo que yo he amado en mi vida. A ellos ahora, en estos momentos, estoy viviendo con mi papá, que estoy cuidándolo, estoy con él, gracias a Dios, pero sí, viví una vida normal como todos los niños cuando estuvimos en el lugar en mi niñez. Claro que sí, más estrictos de lo que es ahora, porque antes era mejor, bueno, digo yo que mejor la educación y mejor era como nos criaron en esos tiempos, pero gracias a Dios, ahí pasé mi niñez hasta la edad de 12 o 13 años, porque después estuve trabajando, me llevaron a trabajar a San José
donde una familia, y ahí estuve trabajando hasta la edad de 20 años. De los 12 a los 20 años estuve trabajando, me llevaban y por tiempos me venía para la casa y por tiempos estaba en San José. Adilia, y dígame, ¿cuándo fue que te casaste? ¿Cómo fue tu vida en ese tiempo? Después de vivir en San José, regresaste a Pérez Celedón. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿En algún momento de tu vida más joven conociste al Señor o te hablaron del Señor o vivías una vida muy aparte? No, hermana. Éramos muy religiosos de la tradicional, porque yo en esos tiempos trabajaba en la Iglesia Católica como hija de María. Y ahí estuve trabajando con las catequesis, esa gente que daban catecismo y de todo. Sí, no. En ese entonces nos decía, no había nadie que leyera la Biblia ni se hablara de la palabra de Dios. Que yo recuerde, no, en esos tiempos no había. No. ¿Y cómo fue que regresaste aquí a Pérez Celedón y conociste aquí a tu marido? Hermana, sí, ya cuando yo venía, en las ocasiones que venía de San José, porque donde yo trabajé, casi todos los años que trabajé fue en Barrio México. Y ya después de ahí, yo venía y siempre vivía en el mismo pueblo y ahí conocí a muchos jóvenes y las amigas que llama uno, de que las fiestas y de todo, siempre ahí fue donde conocí a mi marido, además de que sí tenía otros, me salían novios de otros pueblillos, porque de ahí estaba lo que eran el lugar de Las Esperanzas, El Ceibo, San Juan Bosco. Entonces siempre íbamos a fiestas ahí nos llevaba mi papá y íbamos, pero éramos religiosos. Religiosos. Bendito sea Dios, Adilia, porque muchos de nosotros también fuimos religiosos en un tiempo pasado, pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Amén. Y ese programa se llama, amén, el tiempo de Dios, mujeres con propósito, porque hoy el Señor nos tiene en este lugar compartiendo su vida, Adilia. Y dígame, ¿cuántos hijos tiene Adilia? Gloria a Dios. Yo me casé cuando tenía 20 años. Y tuve 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Gracias a Dios, estuvieron en los caminos de Dios conmigo, pero porque se llegó el tiempo en el cual ya después de ser joven y de ser casada, empecé a escuchar la palabra de Dios, porque hubo personas que llegaron a mi casa a predicar la palabra de Dios, como fue mi papá, mi mamá y un señor que se llama José Luis Vargas, Humberto Castro. Esas personas empezaron a llevarnos el evangelio. Entonces, cuando ya yo era casada, tenía apenas 2 hijos, cuando yo conocí al Señor. Yo en ese tiempo pertenecía a Asambleas de Dios. Ahí era donde me convertí. Nos convertimos el mismo día, mi marido y yo. Yo todo el tiempo vivía viendo novelas y oyendo música mundana, que hasta ahora yo sabía que no, pero sí, todo eso lo viví con mi marido. Él era una persona que le gustaba mucho jugar bola. Y yo siempre andaba ahí con él.
tuve esos 2 hijos, Rodolfo y Helen. Tenía cuando ya un día empecé a leer la Biblia, desde que empezó mi papá y esa gente a visitarme y hablarme de Dios. Ya yo empecé por leer la Biblia, me dio curiosidad, yo nunca la leía, pero empecé a leer la Biblia, empecé a darme cuenta que la Biblia me decía cosas muy, muy diferentes de lo que me enseñaban, de lo que yo había aprendido en la iglesia católica, porque ahí era donde yo empecé a ver que el adorar los ídolos, las imágenes, y eso yo siempre lo hacía. Empecé a ver en que me decían que no debía de hacer eso, el confesar los pecados. Y yo dije, si yo eso lo leo y me doy de cuenta en la palabra de Dios, que eso no se debe de hacer, yo cambiaría. Y empecé a leer y a escudriñar la palabra de Dios, con lo que papá y las otras personas llegaban a la casa y me decían, empecé a escudriñar la palabra de Dios y empecé a darme cuenta de que no era verdad, que todo lo que yo estaba escudriñando era lo contrario. Entonces, al darme cuenta de eso, fue cuando yo me convertí al Señor. En una ocasión mi marido y yo fuimos y el mismo día los 2 nos convertimos y decidimos seguir al Señor. Pero duramos que como 8, 9, 10 años, no sé cuánto, ya hermana, a mí ya se me olvida del tiempo que estuve en la iglesia ya de cristiana, porque ya estuvimos bien, nos congregábamos. Estuve trabajando como maestra de escuela dominical ahí en Buenos Aires, porque nos fuimos de aquí, mi marido y yo, a Buenos Aires para mejor trabajo. Entonces nos fuimos para allá. Estuvo él trabajando y yo también ahí, pero yo trabajaba en la iglesia. Trabajé como maestra de escuela dominical, le enseñaba a mis hijos. Íbamos muy bien, hermanos. En ese tiempo que estuve ahí en la iglesia, vine y mi marido tenía 3 cánceres. Me lo declararon con 3 cánceres que tenía. Y vine yo y empecé cuando ya el Señor hizo el gran milagro y lo sanó a él, hermanos, pero tuve que sufrir mucho, porque él estuvo hospitalizado, lo tuvieron en el Calderón Guardia, como 6 meses, hermanos, y yo con los niños en la casa, pero fueron tiempos, hermanos, que pasaron pero yo no sabía lo que iba a pasar. Muchos milagros me hizo Dios. Me caí porque empecé a trabajar con mi marido, me llamaron que trabajara para que le diera fuerzas, para que empezara, porque no lo botaron del trabajo, lo siguieron ahí en el trabajo. Estuve ahí y también me dieron trabajo a mí. Me caí, me fracturé la columna. El Señor me sanó, me levantó de donde estaba fracturada la columna. El Señor ha hecho grandes maravillas, hizo en esos tiempos, pero como muchas veces el enemigo siempre anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, se llegó el tiempo en el cual muchos años ya en el matrimonio, yo en la iglesia y de todo, pero vino el enemigo y buscó la manera de destruir mi matrimonio. Y fue destruido mi matrimonio. Mi marido, nos separamos. Nos separamos y al separarse el matrimonio,
empecé yo nos separamos y vivimos un tiempo juntos a ver si servían juntos, pero no revueltos, ¿verdad? A ver si podíamos, y no se pudo vivir así, no. Hermanos, nos separamos. Quedé yo con los 4 chiquitos. Me quedé con los 4 niños y él cogió y se fue. Pero, hermanos, yo siempre, ya como había conocido la palabra de Dios, yo creí que ya no iba a tener salvación, porque yo duré los años que había visto milagros de Dios, lo que había pasado, lo que Dios había hecho en mi vida y en mi matrimonio, con mi marido y con mis hijos. Hermanos, pero ya al pasar los días y al conocer yo la palabra de Dios, empecé a decir y empecé a ver que así como ya yo había escudriñado la palabra y la palabra me decía que Dios no quería nada medias, que éramos fríos o calientes, porque tibios nos vomitaría. Hermanos, entonces como esto llegó a esto, hermanos, yo dije, me voy al mundo también, hermanos. Y me aparté. Hermanos, pero me fui a tal manera que me fui al mundo tanto, que anduve por todo, hermanos. Sabía lo que era andar en los bailes. Volví a los bailes, volví a tomar, a fumar. Volví a todo lo del mundo. Que, hermanos, solamente me faltaba era matar. Y yo siempre dije, no va a haber más salvación para mí. Ya no hay salvación. Hermanos, viví la vida desordenada. Hermanos, tomando y yendo a jugar a los casinos. Ya yo me desvié totalmente. Para ver a mis hijos me metí a trabajar en bares y restaurantes. Ya mi vida era terrible, ya yo era lo peor. Había llegado a lo peor del mundo. Y yo dije, no va a haber más salvación para mí. No va a haber salvación, hermanos. Cuando un día, hermanos, estando en mi casa, ya no quería ni andar, hermanos, en la calle. Tomaba, bailaba, andaba en lo peor del mundo. Cuando un día, hermanos, esas amigas que tiene uno que dicen que son amigas, hermanos, yo me decidí en que compraba el licor, las cervezas, todo lo tenía en la casa. Y me hice unas 2, 3 amigas, 4 amigas que llegaban a mi casa a tomar conmigo. Yo les hacía bocas y todo el tiempo teníamos ahí que tomar. Y no se nos pasaba ni una semana para estar en mi casa tomando, fumando, hablando cuánta mala palabra. Hermanos, esa era la vida. Mi vida era una vida corrompida. Yo jamás creí que mi Dios tuviera misericordia. Pero un día de tantos, Dios es lleno de amor y misericordia. Cuando un día, estando yo con mis amigas que llegaron a la casa, nos habíamos tomado dos tragos solamente. Cuando vine, y ya Dios tenía el día que iba a ser para mí. Cuando se fueron ellas, las que son mis amigas o que decían ser mis amigas, se fueron. ¿Cuál no fue mi sorpresa, hermanos? Eran las 7 de la noche. Cuando se fueron ellas, yo me acosté a dormir.
habíamos tomado solamente 2 tragos, hermanos, cuando yo me acosté. Pero en eso que me despierto, eso de las 4 de la mañana, cuando empecé a sentir como que tenía ganas de ir al servicio, fui al servicio, pero cuando yo fui al servicio yo me sentía rara. Yo sentía un sueño muy enorme y empecé a sentirme, hermanos, algo que yo nunca en la vida había sentido. Y fui al servicio, llegué a la cama otra vez y me acosté. Cuando yo me acosté empecé a ver, nomás que me acuesto y empiezo a ver que en el cielo empezaba a hacerse como cuando un huevo van a hacer el pollito, que se empieza a hacer como unas grietitas por los lados, a reventarse la cáscara del huevo. Y yo empecé a ver eso allá en el cielo y yo volvía y tocaba la cama y decía yo, pero ¿qué me estará pasando? Pero yo quiero saber más y quiero ver más de lo que estoy viendo. Cuando empezó a caerse esas cascaritas del huevo y empezó a abrirse, cuando yo pude ver, aleluya, Dios mío, que era el ojo de Jehová. Eso era lo que yo miraba en el cielo, aquel ojo me miraba. Y de aquel ojo salía un rayo que pegaba en el pecho, en mi pecho pegaba ese rayo. Y yo decía, como ya había sido cristiana y había conocido de Dios, yo decía, esto es del Señor. Este es el Señor. Y yo tocaba la cama y decía, pero yo no estoy dormida. Yo no estoy dormida. Y yo me tocaba las manos, las piernas y toda me tocaba y no, yo no estoy dormida. Cuando de ese rayo salió un rayo que pegaba al pecho y me empecé a ver en una silla dorada. Era una silla grande y yo estaba sentada en esa silla y empecé a ver a un lado una oscuridad y una cosa fea. Y volví a ver a la derecha y había una luz que ni el sol del mediodía era igual a la luz que había hacia mi derecha. Cuando empezó esa silla a levantarse con ese rayo para ese rayo, iba caminando, me iba levantando esa silla. Hermanas y hermanos, cuando llegó a cierta altura, pero muy alta, yo miraba a un lado y al otro, y a un lado iba quedando aquella gente, lloraba, gemía a un lado y al otro lado, la gente gozaban, se reían, alababan, y eran como ovejas, y aquellas flores y aquella luz que era más fuerte ni la luz del mediodía cuando es el verano. Era una luz enormemente linda y aquel rayo que pegaba y me levantaba. Cuando llegué a cierto lugar le dije yo, Señor, cuán grande eres y maravilloso, Señor. Has tenido misericordia de mí siendo tan mala y tan pecadora, Señor. Y en el momento que yo dije esas palabras, hermanos, fue grande donde yo caí. Yo caí en un lugar, inmediatamente se desapareció la silla. Se desapareció aquel rayo que brillaba y caí en un lugar oscuro, horrible. Era un lugar que me dijo una voz, este es el lugar de tormento. Y hermanos, esto existe, yo lo vi. El Señor me llevó a ese lugar donde era un lugar horrible. Era un olor horrible. Era una cosa muy fea, pero yo sentía vergüenza y sentía miedo, temor de verme en aquel lugar. Y así como estaba en ese lugar, hermanos,
Yo dije, Señor, ten misericordia, Dios mío. Pero yo sentía vergüenza. Y yo me agachaba y me escondía. Yo veía que yo me escondía, pero no era, yo no veía mi cuerpo, era mi espíritu el que estaba escondido en un rincón horrible. Y aquello era frío, era una cosa horrible, hedionda. Y ahí un montón de gente, pero era un montón de gente que se sentía, que hablaban. Pero aquello era como en una granja oír un montón de gallinas. Yo oí aquello tan horrible y aquello tan feo, pero yo no vi a nadie conocido en ese momento. Yo buscaba, me agachaba y me escondía, porque yo sentía vergüenza y sentía miedo. Cuando me quedé viendo y vi una persona conocida, una persona que yo conocía, un hombre, y hubo el espíritu me dijo, mira, este es un demonio. Era un hombre con un pañuelo amarrado, camuflado en la frente, pero ese hombre era como ver la gente cuando va a cortar caña, cuando queman la caña y van y cortan, que se ven todos llenos de tizne, todos feos. Así era ese hombre. Y yo le dije a ese hombre, pidámosle a Dios que nos deje salir de aquí un momento, que nos dé una oportunidad, un minuto que nos dé de una oportunidad. Y hubo una voz que me dijo, no, ya aquí no hay oportunidades. Este es un lugar, ese lugar de tormento, donde vienen todas las personas que no obedecen a Dios y que han muerto. Y yo pensé en ese momento, ¿será que yo verdaderamente me morí? Volvía y tocaba la cama, pero yo tocaba la cama, pero ya yo, el espíritu no estaba, no sé qué era, pero yo sabía que estaba ahí. Cuando me quedé viendo y esa persona me dijo, no, este lugar te lo merecías vos y lo merecí yo, y yo te lo dije que aquí veníamos a parar. Hermanos, cuando quedé viendo, volví a ver y vi otro venía igual, nada más que más gordo, con el mismos pañuelos camuflados y sucio como era así como el otro había pasado, pero ese pasó más de largo. Y pasaron y se fueron. Solo esas dos personas pude ver, esos dos hombres que yo los conocí y vi quiénes eran. Hermanos, cuando yo me quedé ahí mismo con aquel olor y aquello tan feo, yo empecé a llorar y a pedir. Y cuando ya pasó eso, me relajé en la cama y toqué todo. Y yo decía, no, aquí estoy. Pero yo pensaba, ¿esto qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Sería que el Señor ya vino? Me quedé. ¿Qué ha pasado? Hermanos, y cuando ya fue ratito de estar ahí en la cama, yo decía, ¿qué habrá pasado? Hermanos, pero en esa gente que había ahí, déjeme decir que había mucha gente que pasaba, pero yo no conocía ya después, yo no los conocí. Pero sí vi, hice yo la pregunta al Espíritu, le dije, ¿y a estos qué les pasa? Porque todos me decían, todos están aquí por desobediencia están aquí. Y solo una persona, un hombre,
pasó por mi orilla y le pregunté, ¿y eso qué tienes? Porque yo le di todas las manos y la cara, por todo tenía unas pelotas, como lo que llamamos nosotros un nacido. Y yo les pregunté a ese hombre, ¿qué es eso y por qué tiene eso? Y el hombre me dijo, esto es el pecado, por eso estoy aquí, pero solo una persona. El resto todos decían, es por desobediencia están aquí. Cuando yo volví dije, Señor, yo quiero despertarme mejor, ya me asusté de lo que estaba viendo y de todo. Hermanos, y yo vine y me toqué la cama y todo, y me desperté, ya yo quise mejor despertarme. Pero cuando yo desperté y abrí los ojos, vi que ya eran como las 6 o 7 de la mañana. Hermano, yo no sabía qué hora era, pero yo me levanté. Y cuando yo me levanté, les voy a decir, los paquetes de cigarros, yo compraba, eran las ruedas de cigarros, y en la cama tenía la mesa donde tenía los paquetes de cigarros. Todavía ahí, todavía en ese lugar, vine y me levanté, pero cuando ya yo me levanté, yo sentía como una piedra en el corazón. Yo sentía una cosa pesadísima y una cosa que me dolía el pecho. Y seguí, cogí un rastrillo y dije yo, no, eso era un sueño, pero yo había algo que me decía no. Y yo volvía y vía para las cercas y vía para todo lado y yo decía, ya despierta, ya levantada. ¿Será que aquí el Señor vino? Pero ¿cómo me doy de cuenta? No hay nada, aquí no hay niños, no hay nada. Lo que vía era donde yo vivía unas cabras y vía el ganado y vía todo. Y yo decía, pero ¿cómo me doy de cuenta si fue que el Señor vino? Y yo me quedé. ¿Qué será lo que pasó? Y empezó aquella duda y aquella cosa en mi corazón, pero yo sentía que se me reventaba el pecho, un dolor, una cosa que era como una piedra que tenía en el pecho. Y de cabezona siempre, hermanos, vine y cogí el paquete de cigarros y saqué un cigarro y lo prendí, me lo fumé. Pero aquello siguió en mi mente y yo pensaba en lo que yo había visto. Y yo pensaba y decía, pero ¿por qué en estos momentos no puede ser que se me haya olvidado donde yo fui, el lugar de tormento, porque se llama el lugar de tormento? Nadie me lo ha dicho, pero el Señor sí me lo dijo, que es el lugar de tormento donde van las personas que no quisieron servir y seguir a Dios en este mundo. Hermanos, y yo caminaba para un lado y para el otro y me fumé el primer cigarro y nada, hermanos, saqué el dolor y aquella cosa y cogí otro cigarro, haciéndomela fuerte, haciéndomela dura, la valienta según yo, pero no se puede contra Dios. Cuando Dios quiere, Dios hace. Hermanos, me fui, cogí un rastrillo y empecé a recoger unas hojas de un palo de guava de costa que había en el patio de la casa donde yo vivía. Y cuando empecé a recoger las hojas, vino Satanás y me habló a la izquierda al oído y me dice, mira, no bajes eso que tienes en tu mente, no lo bajes a tu corazón, porque mira, tú sabes que con la vida que vives no te falta para pagar el agua, la luz, el teléfono, la casa. No te falta nada, porque tú sabes cómo obtienes el dinero. Sí, de la manera más corrompida del mundo, mis hermanos.
Pero yo volví, pensaba y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se te van a morir tus hijos, ya no vas a tener vos nada que hacer. No puedes, no bajes, y cuidado, bajas eso de la mente al corazón. Hermanos, pero caminé y quité 2 o 3 pocos de la basura que estaba recogiendo. Me fumé el otro cigarro cuando vino a mi mente y hubo algo que me dijo: aleluya, tú conoces y sabes algo poderoso. Cuando me dijo, recuerda lo que dice Filipenses 4:13, y fue la palabra que yo dije: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo dije esas palabras, inmediatamente el pecho a mí se me alivió. Y yo inmediatamente dije: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres el que me guía, Señor. Hermanos, y yo caminé hacia la casa, dejé botado el rastrillo y dejé botado todo. Y me fui, hermanos, y lo primero que hice fue agarrar todos los paquetes de cigarro y los despedacé y los eché al servicio. Vine y cogí todo lo que había, hermanos. En el momento nada más lo que hice fue volver a ir y arrodillarme en la cama. Ahí le pedí perdón a Dios y ahí le dije: Señor, ten misericordia y ayúdame, Dios mío. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Si tú eres el único que me vas a guiar y me vas a ayudar, porque, Señor, yo sé que nada me da el mundo y todo lo que he hecho, Señor, perdóname. Hermanos, y desde ahí puedo decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Oh, hermanos, es algo, y esto es verdadero. Hay un lugar de tormento donde están todos aquellos que han muerto, que se han apartado de Dios. Hay un lugar que se llama lugar de tormento para mientras que el Señor viene a levantar su iglesia y a saber los que son de Él. Pero sí, hermanos, yo lo que digo, esto lo tuve y hasta el momento, y no me canso de darle gracias a mi Señor, porque Él fue el que tuvo misericordia, hermanos. Desde ahí he estado hasta este momento. No me he cansado, ahí está mi Dios. He tenido muchas luchas, muchas pruebas, pero el Señor siempre me ha dado su mano, siempre me ha llevado. Cuando el Señor ya hizo la obra en mí, hermanos, en ese mismo día, lo que primero hice fue, mi teléfono lo tenía, el de casa lo tenía ahí en la mesa donde estaban los cigarros y todo. Inmediatamente en ese momento llamé a las mismas amigas, las mismas que habían estado tomando en esa noche conmigo, y les dije: vean, les voy a decir, pero hasta aquí se terminó todo. Nunca más, ni un trago más en mi casa, ni un cigarrillo, ni más volver a venir a hablar cosas, palabras obscenas, ni nada. Llamé a una, llamé a las 2, llamé a todas las 3 amigas que tenía a la mano, las llamé y les dije: no quiero más, sepan una cosa, soy cristiana y seguiré a mi Señor. Y hasta aquí se termina todo. En esta casa nunca más va a haber una mala palabra, ni va a volver a tomar, ni a fumar, ni nada, hermanos. Boté todos los cigarros. Déjenme decir que no usaban ni vestidos. Siempre lo que usaba eran chores. En aguas cortas no usaba, solamente chores y pantalones, tenis, porque yo me calculaba en ese tiempo que era como un hombre.
Llegaba a un bar y me sentaba en la barra. Hermanos, si de todo eso Dios me sacó, Dios tuvo misericordia, donde yo jamás creí que iba a haber salvación para mi vida. El Señor tuvo misericordia, hermanos. Y les digo, dos veces más antes había tratado de levantarme, pero no había podido, hermanos, no podía, porque era mi fuerza, o era por mi mamá y por mi papá. Pero se llegó el día en el cual el Señor fue quien vino y me habló y me levantó y me sacó del mundo. Me sacó para que le alabara y le glorificara, hermanos. Y por eso no me canso de alabar y glorificar a Dios. Y les digo, mis hermanas y mis hermanos, todos los que ven este testimonio, hermanos, les digo, nunca he vivido la felicidad más grande que he vivido y que vivo en el Señor. Nunca me ha fallado, aunque yo falle, Él nunca me ha fallado, pero hasta aquí, hermanos, no he echado un pie atrás, no por mí, sino por mi Señor, por la misericordia de mi Dios. Y le he dicho a mi Dios, Señor, ayúdame cada día para poder seguir adelante, porque yo sé que tú eres el único que puedes guiarme y ayudarme. Por eso le pido cada día a mi Dios, hermanos, y le doy gloria y honra a mi Padre y todo aquel hermano, toda aquella persona que ha salido de los caminos de Dios. Yo les digo, vuélvanse al Señor, porque es muy duro y muy difícil y muy horrible ese lugar, el cual yo misma lo vi, yo misma estuve en ese lugar, y ese lugar es lo más horrible que hay en el mundo. No hay otro lugar más horrible, hermanos. Ahora toda la vida, les digo, la tengo en el Señor. Todavía, Dios mío, no sé cuánto nos faltará, pero sí sé que, y le pido día con día, cada noche, mi Dios, ten misericordia y ayúdame, Señor, porque quiero seguir adelante hasta el día que el Señor me llame a cuentas, o sea, que Él venga también a llevar su pueblo, su iglesia. Porque, hermanos, es algo muy terrible llegar a ese lugar y saber que no hay más oportunidad, porque ahí no hay oportunidad para nadie del que haya caído ahí. El Señor me llevó a ese lugar para que viera el lugar donde están todos los que se han desviado de los caminos, los desobedientes, porque ahí llegan muchísimas personas, hay ahí. Son miles de millares de personas, hermanos, que hay en ese lugar. Y hoy doy gracias y no tengo con qué pagar las grandes maravillas que ha hecho el Señor en mi vida. Y hasta aquí lo he visto, y he visto su mano poderosa. Él no me deja, no me desampara, hermanos, porque Él es grande y poderoso. Y yo les digo, hermanos, el que se ha desviado, vuelva hacia el Señor. En Él es el único donde hay la esperanza, la fe, la salvación solamente. La sabiduría proviene de la palabra de Dios, el saber, el conocimiento de la palabra de Dios. Buscar cada día de Dios, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no hizo jamás el infierno para que vayamos a ese lugar. Y esto, hermanos, que ese lugar donde yo estuve fue el lugar de tormento. Ahí todavía no es el infierno, porque el infierno es peor. Y si este lugar de tormento es terrible, ¿cómo será el infierno? Hermanos, hay que escapar de ese lugar.
Hay que escapar, buscar de Dios, hermanos, es lo que les puedo decir. Y que Dios los bendiga a todos y que sigamos adelante cada día. Hermana Yendri, yo creo que esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida y por eso le digo gracias, porque esto lo verán muchas personas. Hermana, no puedo dejar de llorar cuando yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida, como yo era y donde el Señor me ha llevado. Hermana Yendri, muchísimas gracias, porque el Señor desde más antes, en otras revelaciones que Él me había puesto, Él me dijo: ve y dilo a las iglesias de Dios. Hermana, esto no es porque es así, porque así no, hermana Yendri. Esto que está haciendo hoy usted, hermana, que me invitó para este testimonio, esto lo tenía desde hace muchísimos años, porque el Señor me dijo: ve y di a las iglesias de Dios. Hermana Yendri, de cómo se iba a perder, cuáles eran las llaves que iba a tener Satanás en los últimos tiempos. Hermana, pero como yo me aparté de Dios en ese tiempo, no fui a dar este testimonio, pero Dios me lo había dicho: ve y di a las iglesias de Dios las llaves que usará Satanás en los últimos días, en los últimos tiempos. Y así ha sido, hermana, lo he visto. Y gloria a Dios, porque esto no ha sido de usted, amén, sino esto ha sido el plan, lo que Dios tenía. Esto ha sido de Dios y es de Dios, porque amén, hermana, así ha sido. Que Dios les bendiga a todos los hermanos y hermana. Muchísimas gracias y le doy gracias porque esto es de Dios. Porque amén, el Señor así lo había tenido desde qué tiempos, hermana. Amén, hermana Adilia. Ese testimonio de la hermana es maravilloso. Un testimonio tan emotivo que nos habla y nos reitera el propósito que Dios tiene con cada una de nosotras. Tal vez usted ahí donde está en su casa está experimentando quizá esa vida que la hermana Adilia vivía cuando se apartó de los caminos del Señor. Y tal vez usted dice: ¿y qué puedo hacer para regresar, para volver a los caminos de Dios? No permitamos que el enemigo ponga en nuestra mente que no se puede. No permitamos, amada hermana que me está escuchando, que el enemigo robe nuestras almas, nuestras vidas, y vayamos a ese lugar donde la hermana Adilia dice que fue el lugar de tormento. Gloria a Dios por ella y por las cosas que el Señor ha hecho en su vida, porque es una mujer de gran testimonio, que la amamos muchísimo en la iglesia. Y yo sé que esto que la hermana vivió, que la hermana Adilia, hay muchas mujeres ahí donde me escuchan que han experimentado llamados de parte de Dios para que vuelvan a los caminos del Señor. Y yo siento en esta hora hacer una oración y concluir ese testimonio con una oración por usted que me escucha, que está en su casita y quizá dice: ¿cómo hago para ir a la iglesia? ¿Cómo hago para aceptar al Señor? ¿Cómo hago para cambiar? Déjeme decirle que el mismo Dios que tocó el corazón de Adilia, que tocó mi corazón hace 21 años cuando le entregué mi vida al Señor, es el mismo que tiene un propósito con usted, mujer de Dios. Así que yo le invito en esta hora, que ahí donde usted está, cierre sus ojos y hagamos una oración. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por este momento, Señor, porque sabemos que no es por casualidad que estemos aquí. Déjeme decirle, amada hermana y amiga que me puede estar escuchando, que no es por casualidad este programa. Yo sé que Dios ha inquietado tu corazón. Dile a Dios ahora: Señor, toma mi vida. No quiero vivir la vida que he estado viviendo. No quiero vivir una vida perdida en el mundo con los deseos de la carne. No quiero vivir una vida llena de pecado. Quiero vivir una vida para Cristo Jesús.
Renuncia ahora a toda esa vida que puedes estar llevando. Quizás estás viviendo en adulterio, en fornicación. Hay un Dios que conoce tu condición, pero ese mismo Dios puede salvarte hoy. Así que dile al Señor que toma tu vida. Dile, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo no quiero vivir esa vida que vivía antes, porque Dios tiene un propósito para ti. Mujeres con propósito. El mismo propósito que Dios tenía con Adilia, de salvarla y de rescatarla. Le damos gracias a todas ustedes, a la hermana Adilia que quiso estar aquí, contar su testimonio, y a cada una de ustedes, gracias por escucharnos. Hermana Adilia. Hermana Yendri, y déjenme decirles una cosa, Dios lo que hace, lo hace perfectamente, porque ese mismo día que me pasó todo eso que el Señor me trajo, hermana, cuando yo entré al cuarto y volví a ver mi ropero y vi los chores y las licras y toda la ropa que yo usaba, el Señor inmediatamente, yo vi que era el Espíritu Santo que me dijo, mira, si vas a seguir a medias y vas a vivir a medias, porque como de hoy en día muchas iglesias se han modernizado, hermana, a mí me dijo en ese momento el Señor, los pantalones, los chores y toda esa ropa, hermana, me dijo, si quieres seguir viviendo a media, mejor vete y sigue el mundo. Sigue como estabas. Eso me decía el Espíritu, hermana. Yo agarré toda la ropa, todos los chores, toda la ropa la regalé, toda la ropa la tiré en el piso y toda le dije a las mismas, esas amigas de que llegaban a mi casa a tomar, esas mismas amigas le dije, cojan y llévense toda esa ropa, vean a ver qué hacen. Quedé sin nada, hermana, sin nada. Hice de un pantalón, lo corté, le abrí las piernas y hice un enagua y con eso me quedé mientras empecé con ropa. Hermana, Dios lo que hace, lo hace perfecto y me quitó de una vez todo. Nunca más un cigarro, nunca más nada, hermana. Y el Señor me quitó de una vez los pantalones y todo, porque yo había conocido el Evangelio. Y gloria al Señor por eso, hermana, y muchísimas gracias. Y Dios le bendiga. Amén. Eso es lo maravilloso que hace el Espíritu Santo. Una transformación, un cambio en la vida de un ser humano cuando le acepta, porque nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Amén. ¿Verdad, hermana Dilia? Sí, amén. Y usted lo experimentó en su vida. Amén. Y le damos gracias a Dios por este momento. Le damos gracias a usted que ha tomado su tiempo para escuchar ese testimonio. Y yo sé que le va a servir, amén, para reforzar más su fe y para creer más en Dios y en los propósitos que Dios tiene con su vida. Mujeres con propósito. Que Dios me las bendiga montones y hasta nuestro nuevo programa. Muchas gracias. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla.